Bueno, y para esto también en este programa tenemos un invitado muy especial, un colega, Ezequiel Pérez. Ezequiel es, bueno, además de consultor psicológico, es director del área de consumos problemáticos, perdón, de la Fundación Ayuda Humanística de Argentina y del programa Trascender. Hola Ezequiel, ¿estás ahí? Ah, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo buenas va? noches. ¿Cómo Bien, andan? Buenas noches. bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Ezequiel, no sé si nos estuviste escuchando con respecto al folleto que fue bastante polémico con respecto al consumo, a incitar al consumo. Em, ¿Qué opinas? ¿Para vos es lejos de ser lejos de ser prevención o crees que de alguna manera funcionó ese folleto? Bueno, antes que nada, no sé si se puede subir un poquito el volumen de mi retorno, porque escucho muy Sí, ahí bajito. Tommy te lo sube. Eh, sí, primero es un tema que es necesario debatirlo bastante, trabajarlo. Tal vez hay un sector que lo viene discutiendo mucho, con digamos, muy polarizado en la discusión, Ujú. lo cual a veces no funciona y no sirve. O no facilita resoluciones que nos ayuden a todos. Bien. Después, por otro lado, con respecto a lo que sucedió específicamente, creo que mi observación es que sí necesitamos empezar a comprender la dificultad, que es muy compleja, los consumos problemáticos, las adicciones, que hay muchos tipos de consumos, cosas que antes no se evaluaba tanto como ahora, pero ahora hay evidencia al respecto con 20 años de data, eh, por lo menos desde Europa. Nos está llegando bastante información al respecto, donde sí claramente se puede identificar diferentes tipos de consumos en las personas. Entonces ya no estamos hablando solamente de personas que tienen una relación en la cual con una sustancia llegan a una adicción, pero que sí el consumo de cualquier sustancia psicoactiva es potencialmente riesgosa. Ujú. Ya hay una potencialidad del uso indebido, es decir, cualquier uso de una sustancia en un determinado momento, con factores que son riesgosos, en un evento eh, de esas características, de fiestas electrónicas o clandestinas o lugares de donde se dan las condiciones para que las sustancias lleguen de manera mucho más fácil, Ujú. más descontrolada, digamos, a nivel masivo, a nivel cantidad de sustancias, que en general las sustancias nunca se saben de dónde vienen. Es Ujú. decir, esto de la cocaína adulterada, por ejemplo, es algo muy normal, muy común. Sí. No tal vez la tragedia que hemos notado hace poquito, pero sí es común encontrarnos todo el tiempo con las sustancias adulteradas, y es decir, nadie que consume va a revisar, o son muy poquitas las personas que van a revisar si una sustancia eh, tiene pureza o qué es lo que tiene, ¿no? En Tal sí, cual. y qué es lo que está ingiriendo. Entonces, lo que hace todo esto es que los riesgos sean muy complejos, muy diversos, y no que sea simplemente la situación de una persona consume una sustancia, entonces sí o sí se va a volver hacia una adicción. Pero sí que esa relación con una sustancia en un evento de estas características puede ser bastante riesgosa para cualquier persona. Por lo Sí, tanto, me parece que en totalmente. todo el mundo se están tratando de hacer esfuerzos por ver si se pueden bajar los riesgos de todos esos factores de daños, todos esos factores que ponen a los chicos, a los jóvenes, a los adultos también, en una situación muy riesgosa. Y hay países como Portugal que han bajado notablemente el porcentaje, no solamente de fatalidades, sino también de otras situaciones como enfermedades de HIV, hepatitis y otras Ujú. situaciones que vienen por consecuencia de los consumos, ¿no?
¿Y sí. cómo ves vos el tema de cómo se trata desde los medios de comunicación? Yo me acuerdo que, ustedes capaz también se deben acordar, esa publicidad del muñequito de yeso que se le rompía la cabeza por la cocaína. Estoy hablando hace muchísimos años. No me acuerdo. Yo me acuerdo que era muy chiquita y eso es algo que a mí me quedó muy grabado. Hoy no veo que haya publicidades en torno a la prevención. No. Sí. Creo que hay un estado cómplice también que no permite eso. Es como, creo que hay un ciclo ahí que... Me hace acordar a que cuando yo fumo cigarrillo, el paquete dice, ¿no? Causarte produce tal tipo de daño. Pero es lo que hablaba recién antes yo con esto de, bueno, se dio este flyer, está bien, está mal, podemos debatirlo obviamente, pero digo, es lo que dice Flor, no se habla en los medios, en el flyer, de qué pasa cuando consumís, cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo. La gente, si tuviera esta información, yo creo que consumiría mucho menos o tal vez tendría más conciencia y más responsabilidad. Bueno, yo creo que la información tiene que estar. Sí. Tiene que estar al alcance, tiene que estar debatida, tiene que estar fácil al acceso, digamos, de cualquier persona. Así que eso, evidentemente, es lo que está faltando por alguna razón en los medios. Sí, por otro lado, hay muchas organizaciones que están haciendo tremendos esfuerzos para poder llegar con estas informaciones a la población, ¿no? en sí. Pero también es característico, ¿no? Digo, curiosamente, es un tema donde se elige hablar poco de esto. Sí. No importa dónde sea, no importa en qué sector o en qué área de la sociedad, es un tema que nos atraviesa, ya sea porque seamos consumidores de sustancia, o porque tengamos algún familiar, o porque tenemos un conocido, o nos llega de directo, o porque tenemos algunas incongruencias al respecto. Entonces, pareciera que esto, como esta asociación, digamos, del no hablarlo, nos atraviesa la gran parte de la población, ya sea en los medios o no en los medios, porque es algo que se debería hablar mucho más en las escuelas, en los clubes, en, no sé, en las sociedades de fomentos, incluso hasta en los centros jubilados, en todos lados. Hacer algún tipo de prevención y de llevar información que sea realmente sustentable y concisa, no simplemente, yo creo que el mensaje como el del paquete de cigarrillo no causa demasiado efecto hacia el fumador, ¿sí? Por ahí el que no fuma totalmente. Puede ser, sí. Pero al fumador no sé si lo podemos eso medir de alguna manera, pero me parece que no genera. Lo mismo pasa con las otras sustancias. El que está consumiendo en general tiene una relación con la sustancia que es compleja por ahí de entenderla desde afuera, porque uno tal vez no consume, pero el que consume dice, bueno, esto es lo que quiero hoy, por momentos me peleo con la sustancia porque no la quiero y me doy cuenta que me hace mal, pero vuelvo a tener esa relación con esa sustancia. Sí, como una relación tóxica. Literal. Bueno, sí, puede ser tóxica, yo diría problemática justamente. Claro. Uno termina teniendo esa relación, aunque a veces no la quiera tener esa relación, pero al principio y en los primeros años, si la persona tiene una relación bastante cotidiana o semanal con la sustancia, en algún punto va a ir desarrollando tolerancia a esa sustancia. Entonces después ya es el organismo el que le va a ir pidiendo más cantidades, más dosis, sí. Aunque no lo haya buscado, no lo haya deseado, no haya sido el objetivo en su vida, ¿no? Claro. Por eso digo que me parece que la información tiene que ser dada, tiene que estar abierta, tiene que estar disponible, tenemos que generar espacios de conversación, de concientización, de sensibilización en este aspecto. Tiene que ser mucha, tiene que estar debatida,
porque lo que está sucediendo hoy es que el 50%, estadísticamente el 50% de los adolescentes en edad de secundaria consumen, aunque sea una vez en el año, algún tipo de sustancia. Bien. Alguna vez en la vida de la secundaria, durante los años de secundaria, consumieron alguna sustancia. Y posiblemente ese 30% de ese 50% siga consumiendo. ¿Sí? O sea que estamos hablando... Te hago una consulta. Sí. Debido a lo que a vos te dedicas, te lo digo con todo respeto a esta pregunta, pero digo, ¿qué opinas vos como profesional o como persona acerca de la legalización de ciertas sustancias? Digo, vos nombraste Portugal y nombraste de que nunca sabemos cuándo consumimos si el producto es puro. Digo, vos pensás que, no sé cuál es tu opinión, que me encantaría saberla, y después digo, ¿pensás o sabés de información que ayuda a reducir un poco el consumo o a consumir mejores cosas, o sea, de mejor calidad y no tener después consecuencias tan severas a largo plazo? Sí, bueno, son varias preguntas difíciles de responder. Yo entiendo que lo importante hoy acá para mí en Argentina, según las condiciones de nuestro país, de nuestra realidad sudamericana especialmente, sí me inclinaría mucho más por la despenalización. Bien. Los polos a veces de la legalización y la prohibición, no sé si en nuestro tipo de sociedades sean una solución realmente. Claro, eso depende, eso depende de la sociedad también, ¿no? Digamos, si la sociedad está realmente preparada justamente para que se haga la despenalización. Digamos, nosotros como sociedad creo que estamos un poquito atrasados, si se quiere. Bueno, eso es, digamos, una cosa es despenalización, ¿sí? Que esto quiere decir la no criminalización de la persona que consume. Otra cosa es la legalización, sí, que tiene que ver con con un sistema donde el productor o el que genera la sustancia o el que la entrega está en manos y en regulación de privados o del Estado. Eso es otra cosa. Quise decir legalización. No, por eso digo, hago yo la diferencia porque se confunde mucho. Sí, claro. Entonces, por donde yo voy es por la despenalización, porque si bien en muchos aspectos no sé si estamos atrasados en nuestro país, o en otros aspectos sí estamos más bien en una situación muy compleja, que es económica, que es social, que es laboral, que es política, se cruzan un montón de situaciones que hacen al contexto y al entorno de cada persona, de cada familia, de cada barrio, de cada sociedad, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando una persona se siente totalmente sobrepasada porque no llega a fin de mes nunca y su estado emocional está en un estado de labilidad o vulnerado por algunas situaciones familiares o lo que sea, que una persona que medianamente a veces se siente feliz porque puede acercarse a muchos disfrutes, ¿no? Claro. Es decir, el disfrute, el placer, el estar bien, el estar cómodo, no tener una preocupación, el no estar sobrepasado por cuestiones, vamos a ponerle económicas, laborales, que son básicas. No voy a entrar en lo familiar porque todas las familias son distintas. Sí. Medianamente tener esta calma, esta tranquilidad o este alivio hace también a cómo nosotros vivimos cada día y cada situación de nuestra vida, ¿no? Entonces no es lo mismo estar lábil emocionalmente y de repente te cruzas en la vida con una situación compleja donde hay una sustancia y empezás a relacionarte con esa sustancia de una determinada manera, en un momento de tu vida específico. Claro, tal cual. Sí. No sé si iba por ahí la respuesta, pero me parece que me fui para otro lado. No, está buenísimo igual todo lo que estás compartiendo. Sí, porque me hace pensar, digamos, como un estado anímico general, social,
que puede llevar a que justamente el consumo sea un poco más problemático a otra sociedad que quizás puede cubrir sus necesidades básicas y tiene la información y qué sé yo, entonces quizás desde esa sociedad se podría llegar a hablar de despenalizar y legalizar, ¿no? Digamos que quizás en nuestra sociedad justamente que estamos atravesando siempre una crisis económica, social, cultural, etcétera, política, etcétera, es como que quizás el consumo por ese estado de ánimo llevaría, digamos, a degradar, si se quiere, mucho más a la persona, ¿puede ser? Claro. Okay. Uno está más sensible a veces, o más, cuando las condiciones son contrarias, las condiciones, digo, que me rodean, ¿no? Las condiciones de contexto de mi propia situación de vida, llámese trabajo, llámese familia, llámese una separación, llámese padres se están separando con hijos adolescentes o niños, abandonos, rechazos, bullying, situaciones de violencia, pues, muchas cosas, pérdidas repentinas, hay muchas experiencias y algunas son una atrás de la otra para que una persona esté viviendo en una situación donde la sustancia no le viene a quitar algo, le viene a traer algo y le viene a dar algo que a veces es alivio, Totalmente, sí. A veces es tranquilidad, a veces es relajarse. De hecho, hoy tenemos un montón de consumidores que buscan fumar un porro o marihuana para relajarse. Es decir, estamos teniendo consumidores que saben lo que hacen, saben para qué lo hacen y además mantienen un ritmo de vida medianamente normal y demás. Entonces, pero también hay riesgos en eso, ¿no? En esas relaciones. Sí. Pero si nosotros criminalizamos, lo único que hacemos es nos estamos enfocando solo en la sustancia. Y el problema para mí pasa porque la discusión todo el tiempo pasa, o la mayoría del tiempo, pasa porque nos estamos enfocando en la sustancia. Sí. Y no en la persona, Exacto. no en la sociedad, no en las políticas que ayuden a la persona, ¿no? Sí, aparte ni hablar que se criminaliza también a la persona, digamos, el que consume es siempre criminalizado y hay una historia, hay una historia atrás quizás de sufrimiento, de historias de, qué sé yo, traumas o situaciones que pasó la persona que atravesó, que lo llevaron a eso y justamente lo que hace la sociedad es quizás, bueno, criminalizarlo, este drogadicto, no lo ayuda, digamos, ¿no? Claro, no se ve el trasfondo que puede ser una persona con una enfermedad mental, sea una depresión o la que sea, ¿no? Que le lleva a consumir ese tipo de sustancias. Que son personalidades que son susceptibles, sensibles al mundo, digamos, como que viven con ¿cómo se dice? Como que lo viven todo muy a flor de piel, paz, ¿no? Altamente sensibles. Sí, como que no es tampoco criminalizar al que justamente consume y es adicto, porque la realidad es que es responsable, pero no, qué sé yo, llega un momento que ya no lo puede controlar, ¿no? Y ahí, ¿querés contarnos un poco de qué se trata el programa Trascender? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es poder desarrollar estrategias de prevención y especialmente de promoción de la salud. Y además también tenemos una estrategia de acompañamiento y de ayuda para familias y personas que están atravesando problemas de consumo, ¿no? Pero sí poder trabajar mucho y muy fuerte en esta perspectiva, que lo que nosotros tenemos de distintivo, o lo que nos parece distintivo, es la perspectiva de trabajo, de mirada, que tiene que ver con una mirada humanística, especialmente del enfoque centrado en la persona, que nos parece esto de justamente poner el foco en la persona y cómo es la relación de la persona con lo que le rodea, con su realidad en su momento,
con ese aquí y ahora, y poder empezar a ayudarlo en esto que es cómo se relaciona con su entorno, con su contexto, con su familia, con la sustancia, con su sociedad, con la política, con sus creencias, claro. Con las creencias, con la noción de sí mismo, cuál es. Claro. Porque son todas situaciones, justamente lo que yo digo es, lo que yo estoy escuchando hace mucho tiempo, y yo me dedico a esto hace más de 25 años, lo que sí escucho, y que también fui parte de eso, digamos, y que me empezó a hacer ruido, es como planteamos un montón de estrategias basadas en teorías que son muy simplistas, muy lineales, y que son muy estigmatizantes. Y que nosotros incluso generamos estrategias muchas veces que lo que hacen es seguir sosteniendo la conducta dependiente, cuando nosotros generamos en el otro, diciendo el otro es adicto, es el adicto, porque tiene una adicción, y que va a ser siempre adicto, independientemente de que tenga una afección cerebral o que haya tenido una modificación digamos, sí, cerebral, para no entrar en esos detalles, no quiere decir que la persona sea adicto, sea el adicto, porque lo único que hacemos es ver un aspecto de la persona. Claro, y claro. Sostenerlo siempre en ese lugar nos pone a nosotros en el lugar de que vos me necesitas a mí para estar bien, y nunca poder trabajar y acompañar el crecimiento y el desarrollo personal hacia la independencia y hacia que la persona logre ese autocontrol, esa autogestión, que logre el desarrollo personal, porque yo creo, y creemos esto firmemente, que logrando ese desarrollo personal va a bajar mucho el porcentaje de que vuelva al consumo, o que vuelva como lo hacía antes antiguamente, ¿no? De una manera tan problemática y tan dañina. Entonces, desde ese aspecto trabajamos nosotros, ¿no? Creciendo la persona tiene capacidad. Esto no quiere decir, no niega que hay personas que tienen un nivel de consumo dependiente y que están lastimados y se han dañado mucho y que tienen muchas consecuencias, ¿no? Pero la gran población de consumidores son las personas que todavía no llegaron a la dependencia. Claro. Y está bueno esto, y verlo que la persona no es adicta, sino que está siendo, quizás en este momento, ¿no? Y puede salir de ahí. No es algo que va a quedar tallado en piedra, por decirlo Sí, de forma. hecho me gusta más este término de consumo problemático a que adicción, sí. Y como dice Ezequiel, esta etiqueta que ponemos. Bueno, está atravesando dicha situación con un consumo problemático. Puede salir, puede mejorar, sí, no quedarnos con sos un adicto, bueno, pero hay una persona detrás. La persona es un todo, no solamente su adicción. Como él decía también, bueno, que trabajar esto, ¿no? Sobre esta función regulatoria también que tiene. Bueno, ¿por qué empezaste a consumir? ¿No? ¿Qué refuerza? ¿Qué te da también la sustancia? Sea cual sea, ¿no? Entonces también trabajar mucho desde ese lado. Sí, hay un concepto que a mí me quedó muchísimo, que es lo de adicción, que significa el que no se expresa, digamos, de negativo, dicción, de que el que no se puede expresar, ¿no? Entonces, me parece que también hay que resignificar la palabra adicción, que no es solamente el que no puede parar de consumir, sino es el que no se puede expresar, el que hay algo adentro que es turbulento, que hay alguna oscuridad que no puede salir o algo que no puede expresar y que quizás recurre a eso justamente para sentir este alivio, sentir esta calma, sentirse más relajado o lo que fuera, ¿no? Pero me parece que va por ese lado. Entonces hay una cuestión interna que quizás de la persona que no puede llegar a expresar sus sentimientos, sus emociones, y eso después lo lleva quizás a explotar todo y agarrar todo desde el consumo, desde una sustancia, un objeto, lo que sea, ¿no? Que puede ser cualquier sustancia. Sí, una manera de observarlo es,
bueno, no apuntemos a que la persona deje de consumir, sino que aprenda a comunicarse. Es una manera diferente de decirlo. También. ¿No? Y empezar a construir su realidad desde ese lugar. Sí. Sí. Ese, me parece que también, por lo que tenía entendido, ustedes quieren, digamos, hacer esta prevención, que me parece genial, desde la primaria, desde la educación primaria, ¿no? Que qué bueno que estaría que ya los chicos vengan con esa información y también tengan la capacidad de elegir si quieren o no este consumo. O sea, creo que va todo de la mano, la información por un lado, la prevención, y que también el chico tenga herramientas como para decir, no, la verdad que esto no, prefiero, la verdad, relajarme, no sé, haciendo un deporte, ¿no? O buscando otro tipo de felicidad en algo que sea más saludable, ¿no? Entonces, creo que ustedes están, digamos, encarando el programa también para la educación, ¿no? Sí, lo que planteamos es, donde no hay todavía consumo, es promocionar la salud. El desarrollo personal, ya sea psicoeducación, con diferentes tipos de dinámicas y estrategias, como por ejemplo se trabaja con la ESI, ¿no? De autoconocimiento, claro. Del límite, de la facilidad de cómo poder expresar. Recién te escuchaba decir la terminología de adicción, que entiendo dónde viene y entiendo su impacto que tuvo lo de adicción, ¿no? La terminología como la negación a la adicción, y que sin embargo creo que es un concepto que también nos deja atrapado en una situación que es mucho más complejo que no poder expresar lo que nos pasa, porque también nos cierra a ciertas determinaciones, como decir, todas las personas que no pueden expresar su experiencia ¿se van a volver adictas? ¿Van a tener una adicción? No. Y no, claro. Claramente no. No. Entonces, digo, adictos o adicciones, que viene de adictum, de esa terminología del antiguo griego, que tiene que ver el deudor, que se volvía, aquel que tenía una deuda, se volvía esclavo del acreedor, hasta pagar su deuda. Se sacó esa terminología que entiendo, tiene algún sentido, creo que sirve a veces para ayudar a entender un poco, pero me parece es mucho más complejo. En realidad, hay muchas veces con el consumo, lo que se genera es la dificultad de poder registrar cuál es mi experiencia personal, ¿no? Es decir, si vivo una tristeza, si vivo una frustración, si vivo una pérdida, cómo la vivo, cómo la siento, la impotencia, el dolor, el duelo, todo eso, cómo son todas esas sensaciones o sentimientos y las experiencias internas. Con recurrir a la sustancia, voy obstaculizando cada vez más ese desarrollo personal de poder expresar eso que me pasa. Totalmente. Entonces, lo que sucede es que empiezo a sustituir con la sustancia, pero no conscientemente. Esto no es un acto consciente ni un acto realmente pensado, especialmente en la adolescencia, ¿no? Por ahí en la adultez puede ser que sí. Se va obstaculizando, se va sustituyendo, porque esto trae algo de alivio. Sí. Y después volver a conectar con esas experiencias, todo justamente lo que nosotros hacemos es trabajar con el desarrollo personal para que la persona vuelva a contactarse. Pero el problema no es no poder expresar, el problema es que no puedo registrar la experiencia. Y ahora entonces lo que yo no puedo registrar es imposible que lo pueda manifestar, no lo puedo simbolizar, no lo puedo manifestar. Claro. Entonces la persona no está ni bien ni mal porque no lo puede registrar, pero en todo eso aparece tal vez la relación con la sustancia, tal vez aparece la relación con otra cosa, o una obsesión,
o aparecen otras neurosis. Entonces tenemos que abrir un poco el juego de las definiciones, que es lo que decía antes, cuando son tan lineales, porque realmente el consumo de sustancias está siendo y es muy complejo. Antes estaba relacionado, te estoy hablando miles de años atrás, con una experiencia con lo espiritual. Hoy, como nosotros en este mundo que vivimos es consumista, está mercantilizado esta relación. Claro. Entonces está todo relacionado con el consumo, que es otro tipo de consumo que tenemos. Por divertirse, por pasarla bien, por desconectarse, por estar con amigos, por no quedar afuera, claro. Por pertenecer, o por no sé qué, pero buscamos algo que nos haga sentir mejor. Y cuando eso sucede, bueno, se vuelve a afirmar el consumo, ¿no? Lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a repetir. Claro. Y en los chicos, en la primaria, tenemos más posibilidades de trabajar sobre todo esto. No vamos a hablar mucho de la sustancia, vamos a hablar mucho más sobre el desarrollo personal y la promoción de la salud que está, que hay, que existe, lo que está, que hay un poco más de salud. Buenísimo. Entonces, tratamos de que esa salud permanezca, se desarrolle y se vaya afirmando en la persona y en las familias, ¿no? En caso de que alguien quiera contactarlos y demás, ¿por dónde pueden hacerlo? Bueno, tenemos ahí, tenemos las redes sociales que pueden entrar en la Fundación Ayuda Humanística de Argentina, o puede ser el programa Trascender en Facebook, o en Instagram, ¿no? Como es, en Instagram, sí. Perfecto. En Instagram es programa.trascender.ecp, que es enfoque centrado en la persona. SP. Perfecto. Bueno, es un lío eso, pero... Te agradecemos un montón por la comunicación, por todo tu trabajo, por, bueno, sí, todo lo que charlamos hoy, que es importantísimo. Que seguramente este tema lo vamos a volver a charlar, nos encantaría volver a hablar con vos de esto y darle el espacio y la difusión que merece. Sí. Buenísimo, que es lo que buscamos, que podamos hablar mucho más de esto. Obvio. Porque justamente, si vamos a eso que estábamos hablando recién, lo que necesitamos es justamente hablar de las dificultades que tenemos, más allá de los aciertos, desaciertos que tengan los estados o las distintas instituciones, necesitamos debatirlas, sí, porque creo que vamos a ir encontrando el camino cuanto más podamos desarmar toda esta complejidad, porque hay muchas experiencias muy diferentes. Ahora, te hago una última pregunta. Hablando con respecto al adolescente, esto de que busca, digamos, pertenecer y quizás formar parte o probar para ver qué onda y qué sé yo. Si hay algún adolescente que nos esté escuchando, ojalá, o alguna madre, padre de algún adolescente, ¿qué se le podría decir para que de alguna forma haga consciente que no está bueno ingresar a ese mundo? Digamos, ¿qué le dirías? Bueno, creo que la experiencia de consumir sustancias siempre se genera una especie de atracción, de curiosidad, de un montón de ideas o de especies de promesas como esto, de voy a ser parte de ese grupo, que no sé por qué tengo tanto deseo y necesidad de ser parte de ese grupo, pero la realidad es que nunca nadie puede saber si va a quedar pegado a una relación con algún tipo de sustancia psicoactiva. Creer que no lo va a hacer es mentirse y engañarse. Claro. Hacerse esa idea anticipadamente, sobre todo algún chico que me esté escuchando, yo diría que trate de buscar poder divertirse, entretenerse, conversar, dialogar, tener relaciones sin sustancia, ¿sí? Porque si no lo puede lograr con eso, que busque algún amigo, alguien con quien tenga confianza
y que lo pueda ayudar, porque evidentemente si no lo consigue solo, sin la sustancia, es porque lo está necesitando ayuda, más allá de eso. Y la sustancia no se lo va a dar eso, se lo va a dar un tiempito tal vez, un momento, claro, una época, pero después se lo puede volver un problema, y un problema serio. Y el problema es que cuando uno se da cuenta de que tiene un problema, el costo fue la salud, y a veces la salud no te da tiempo. Bien. Sí, hay cosas que son irreparables también. Irreparables. Tal cual. Bueno, muchas gracias por toda la info que nos diste, todo, la verdad que es súper interesante. Seguramente te estaremos contactando porque es un tema para debatir bastante horas y ir por distintos lugares, ¿no? Así que 1000 gracias y bueno, vamos a estar en contacto. Muchas gracias, hace muy claro todo. Sí. Bueno, gracias. Te agradezco mucho por este espacio que es muy importante. Gracias. Gracias.